Ahora sí. Entonces, empezamos a hablar del testing y vimos los problemas que traían los conceptos del paradigma dentro del contexto de testing. Vimos que podíamos aplicar algunas de las técnicas que ya habíamos visto, como fue el caso de tablas de decisiones y los distintos tipos de criterios de cubrimiento que teníamos en el caso del paradigma. Vamos a seguir hablando de estas técnicas, en particular vamos a empezar a hablar de testing a nivel de métodos. Obviamente, si uno lo baja esto a lo que uno hace normalmente con Java, el método termina siendo un método casi en una programación procedural. Entonces, todas las técnicas que vimos antes de caja blanca se pueden seguir aplicando acá. Grafos de flujo de control, flujo de datos, todo eso es aplicable. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Como les decía en la clase pasada, el paradigma tiende a favorecer métodos cortos. Muchos métodos, pero cortos. Entonces, al hablar de flujo de control, muchas veces el flujo de control dentro de un mismo método es bastante sencillo, ¿sí? No quiere decir que no se pueda aplicar, pero por ahí no son los casos tan complejos como habíamos visto cuando vimos estas técnicas al principio. Obviamente podemos seguir trabajando con la noción de definición, uso y destrucción, lo que veíamos con el flujo de datos, todo eso sigue siendo válido acá. Las mismas técnicas de caja negra también se pueden aplicar, ya sea a nivel de los parámetros de entrada, a nivel de los controles que yo hago, como vimos con tablas de decisión. Todo eso es aplicable a nivel de métodos. Empiezan a aparecer algunos casos específicos a lo que son, por ejemplo, los métodos recursivos. Esto mucho se podría aplicar en un paradigma procedural, pero aparecen algunas situaciones también propias del paradigma orientado a objetos. Dentro de lo que son los métodos recursivos, los problemas conocidos que aparecen son que la ejecución continúa cuando la precondición no se satisface en el primer llamado o durante los llamados recursivos, se omite el caso base, la lógica del caso base o recursivo no es correcta, la condición del caso base tiene un operador que no es el apropiado, el retorno que se da en el caso base es incorrecto, o por ejemplo que la postcondición no se satisfaga al volver de la recursividad. Todos estos son problemas comunes a un método que se implementa en forma recursiva. Y nuestro testing debería apuntar a descubrir esos casos. Si estoy recorriendo una estructura en forma recursiva, algunos de los problemas comunes son no reconocer una estructura corrupta, inicializar mal la estructura, no recorrerla correctamente o recorrerla con un algoritmo que no es el apropiado. Entonces uno debería diseñar casos de test que intenten apuntar a descubrir estos errores, ya sea violando la precondición en el primer llamado en forma explícita, intentar violarla por lo menos una vez durante la secuencia recursiva para ver qué pasa, hacer lo mismo con la postcondición, hacer un análisis de valores límites sobre la cantidad de llamados recursivos, ya sea 0, 1, un máximo o un promedio, y buscar generar todas las excepciones posibles durante el llamado recursivo, ¿sí? Todas las que se puedan generar, efectivamente generarlas, para ver cómo el método y la recursividad maneja la situación. Otra situación que vimos dentro de los conceptos del paradigma orientado a objetos es el tema de los mensajes polimórficos, ¿sí? Yo poder estar llamando a una operación que hasta no llegar en ejecución a esa línea de código, yo no sé qué operación se está ejecutando, qué versión de la operación se está ejecutando. De la misma manera que uno diría que en un testing, si el tester me dice, mira, testé todo excepto estas 5 líneas de código, eso sería inaceptable. Acá pasa lo mismo, es decir, bueno, testé para 2 versiones de F, pero no para una tercera versión, y eso es como dejar código sin testear, ¿sí? Entonces es necesario de alguna manera asegurarse de testear todas las versiones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un recorrido de una lista, no tengo ni idea qué versión estoy ejecutando y debería poder ejecutarlas. Y me duele en el alma tener que decir que la solución es usar instance of. Una forma de solucionar este problema es explícitamente hacer los llamados a todas las versiones de ese método. Porque si yo lo transformo a mi código original en ahora sí puedo aplicar los criterios de cubrimiento que vimos antes, ¿sí? Porque ahora yo todo esto lo trato como distintas líneas de código. Y yo tengo que visitar todos los nodos, por lo menos. ¿Está bien? Y sí, me duele el alma tener que hacerlo, pero es la forma de hacerlo.
Obviamente esto implica que si aparece una nueva versión de f porque alguien agrega la clase D, yo tengo que salir a buscar todos estos llamados polimórficos y agregarle otra vez un nuevo instance of para la clase D. ¿Está bien? De vuelta es la diferencia entre lo que es la programación orientada a objetos y el testing orientado a objetos, ¿sí? Obviamente, si solamente vamos a testear a nivel de métodos, nos estamos perdiendo la integración de los métodos en la formación de la clase, ¿sí? Y también tenemos que apuntar a ver qué pasa ahí. Y ahí hablamos de testing a nivel de clase. A nivel de clase se plantea una especie de paso cero, que es la integración small pop o la alfa omega cycle. Esto es un testing muy grosero, es como un testing beta antes de pasar a un testing más fino, ¿está bien? Son dos estrategias de integración. La small pop es como la que habíamos visto al principio, una especie de pequeño Big Bang. Yo tengo todos los métodos, armo la clase y veo si todo funciona bien, ¿sí? Obviamente la clase debería ser simple, las clases que mi clase usa deberían ser estables, si estoy heredando debería heredar de clases también estables y debería haber poca interacción. O sea, si es una situación manejable, chiquita, yo puedo juntar todo, tirar un par de casos de test y asegurarme que funciona todo bien. Cuando no ese es el caso, se plantea lo que es el ciclo alfa omega. Alfa omega lo que hace es plantear la vida de una clase o de un objeto como una serie de estados, en donde hay un primer estado cero que es alfa, ¿sí? Y hay un estado final que es omega. Alfa es el estado donde yo salgo con los constructores, ¿sí? Y omega es el estado al cual llego cuando yo tengo los destructores, ¿sí? Si tengo explícitamente destructores. La idea de la técnica alfa omega es hacer vivir el objeto todo lo que pueda, hacerlo pasar por todos los estados posibles que pueda estar ese objeto, llevarlo desde alfa hasta omega. Y eso lo hacemos a través de sus servicios, a través de sus métodos, ¿sí? De vuelta, acá no hay un cubrimiento de sentencias, no hay un cubrimiento de arcos, es una visión más abstracta, más general. Es simplemente probar todos los métodos desde alfa hasta omega y ver que todo funcione bien. El orden que se sugiere bajo esta estrategia es arrancar con los constructores, después llamar a todos los get, todas las consultas, todos los set, los iteradores y después los destructores, ¿sí? Si yo puedo cubrir esta secuencia sin encontrar errores, es un primer nivel de testing que se logra satisfacer. Algunos de los problemas que planteamos en la primera clase de testing orientado a objetos con el paradigma no son propios del testing, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una clase que yo digo, bueno, la clase X tiene esto, pero en realidad la clase X va a tener mucho más, que es lo que hereda de Y, y no lo estoy viendo. Eso no es solamente un problema para testing, ¿sí? A nivel de métricas de clases, eso también es un problema. Si yo quiero una métrica que me evalúe qué tan compleja es una clase, una métrica podría mirar esto y decir, no, la clase es una pavada, y por Y estoy heredando backtracking de análisis y complejidad. Entonces también ahí aparecen los mismos problemas. Si yo quiero serializar un objeto, si yo quiero guardar, quiero persistencia de un objeto, de vuelta aparecen los mismos problemas. Yo quiero un método que me transforme un objeto en un archivo. Viene el método, mira esto y dice, ah, no, son solamente 5 booleanos, es una pavada. Y no, en realidad hay mucho más que viene de ahí que quizás no sea una pavada. ¿Está bien? En todos estos casos hay soluciones que se pueden aplicar, que son comunes a todas estas áreas. Y tiene que ver también con los tipos de herencia que nosotros tenemos. A modo de repaso, nosotros hacíamos herencias por extensión, sobreescritura y especialización. ¿Está bien? Por esta extensión necesito todo lo que mi padre tiene y lo voy a usar, ¿sí? Sobreescritura, yo quiero ser como mi padre, pero quiero cambiar algunas cosas, ¿sí? Y especialización, yo quiero ser mejor que mi padre, entonces me traigo lo de él y agrego cosas nuevas. ¿Está bien? El famoso principio de sustitución que veíamos en TDP dice que si S es un subtipo de T,
Entonces, los objetos de tipo T pueden ser sustituidos por objetos de tipo S, sin alterar ninguna de las propiedades deseables del sistema. ¿Sí? La idea de cambiar, ¿sí?, se basa en este principio. Cuando vimos lo que era el manifiesto orientado a objetos, habíamos visto que una de las cosas que uno tenía que hacer era empezar a testear los bugs propios del sistema, ¿sí?, los bugs propios del paradigma, y después pasar a bugs más clásicos. ¿Cuáles son los bugs propios de la herencia? Esto está sacado del libro que vimos en la clase pasada, aclaro porque los nombres de los errores se empiezan a volver algo graciosos. Primero, un error en la inicialización de las cosas, ¿sí? Se omite, por ejemplo, la inicialización apropiada de una superclase o se hace en forma incorrecta. Vinculaciones incorrectas, ¿sí? Por un mal entendimiento de las reglas de alcance de las variables, yo puedo vincular mal un objeto. En los lenguajes donde yo explícitamente tengo que decir que voy a sobreescribir un método, un error común es olvidarse de decir que vamos a sobreescribir un método. Lo que se llama acceso desnudo, un atributo público de una superclase es visto por las subclases y modificado directamente. Si yo me olvido de cambiar esa visibilidad, estoy dejando abierto un acceso que no debería ocurrir. El cerdo cuadrado en un agujero redondo hace referencia a una subclase que está incorrectamente ubicada en la jerarquía de herencia. ¿Está bien? Alguien hizo mal un extend. El hijo malcriado es cuando una subclase no acepta todos los mensajes que su subclase acepta o deja el objeto en un estado inválido con respecto a la superclase. ¿Sí? Si yo no tengo un control explícito de los invariantes, por ejemplo, si los invariantes son simplemente una documentación dentro de la clase, corro el riesgo de que una subclase no los esté respetando y deje al objeto en un estado que se contradice con los invariantes del padre. ¿Está bien? Siguen los nombres. Agujero de gusano, algo parecido al anterior, la subclase va a calcular valores que no son válidos de acuerdo a los invariantes de la superclase. La herencia espagueti, mucha herencia, mucha profundidad, es un quilombo seguir esas cosas. Y jerarquías difíciles, donde una subclase va a modificar el dominio de una operación del padre. ¿Sí? Está cambiando a qué método o qué parámetros puedo recibir, ¿sí?, o qué rango de valores, el dominio en sí de una operación. Jerarquías raras, cuando yo, por ejemplo, heredo de una clase simplemente porque hay un método que me interesa y nada más. Yo quiero que mi clase, no sé, una clase tenga la posibilidad de hacer sumas. Bueno, heredo de calculadora y no tiene nada que ver eso. E interfaces gordas es cuando una subclase va a heredar métodos que son inapropiados para la clase, pero los hereda igual y nunca se van a utilizar, ¿sí?, pero están disponibles. Entonces estoy haciendo crecer mi interfase sin respetar una semántica de la misma. Todos esos son bugs propios de la herencia que uno debería observar al momento de mirar una jerarquía de herencia. Una estrategia que se usa mucho en testing, serialización, en métricas, es lo que se conoce como clase aplanada. Recién cuando les mostraba el uso del instance of, en ese caso nosotros teníamos una vinculación dinámica, un polimorfismo, que lo que hacemos es destruir ese polimorfismo y básicamente programarlo como si fuese procedural. Bueno, una clase aplanada lo que busca es todos los problemas que me genera a mí la herencia, eliminémoslos eliminando la herencia. Y hagamos esa clase que está en una hoja de una jerarquía de herencia como si fuese una unidad en un paradigma procedural. ¿Cómo hacemos eso? Todo lo que está en la herencia lo bajamos a una única clase. Es horrible, pero es una de las pocas formas en las cuales yo me puedo asegurar de testear, serializar o hacer métricas sobre una clase que tiene jerarquía de herencia. Y eso se llama clase aplanada. Básicamente, a medida que nosotros tenemos una jerarquía de herencia, ¿sí?, que arranca en la clase B tiene lo propio de la clase B más lo que haga con la clase A. O sea que la clase B tiene todo esto. La clase C tiene todo lo de B, más lo que haga sobre B, más lo que agregue la clase C.
Entonces lo que busca una clase aplanada es tener una única clase C' que contenga explícitamente todo esto, que no es trivial de hacer. ¿Está bien? Y eso cuando decís que aplanar una clase es como se agrega a mano, digamos, uno viene con cierta estructura de herencia y cuando uno dice aplanar es a mano hacer que sí, ponerlo. No he encontrado hasta ahora herramientas que automaticen el proceso de aplanar una clase. Hay herramientas para aplanar, las he visto con los JSON, los manejos de datos en Java. Hay herramientas que te aplanan un JSON para poder serializarlo y hacer ese tipo de cosas. A nivel de clases no he visto una herramienta todavía que lo haga. Podría ser un trabajo buscar una herramienta y evaluarla. ¿Sí? A ver, ¿por qué no es trivial? Nosotros tenemos distintos tipos de visibilidades. En particular, hay 4 visibilidades que nos interesan: público, privado, protegido y paquete. De las 4, 3, público, protegido y paquete, las vamos a llamar visibles. Privado la vamos a llamar invisible. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre? Pensémoslo más que leerlo de acá, es más fácil si uno lo piensa informalmente. Si yo tengo un atributo, ¿sí?, que es público, sin duda, y lo estoy heredando, sin duda ese atributo va a bajar a mi clase aplanada. Si yo tengo un atributo que es privado, la pregunta es, ¿lo bajo explícitamente o no? Y esa pregunta se va a responder en función de si alguien usa ese atributo o no. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un atributo que es privado y es usado por un método, ese método va a bajar, y para que ese método funcione, necesito bajar el atributo. ¿Está bien? De vuelta, es más fácil verlo con métodos. ¿Qué pasa con los métodos? Los métodos públicos van a bajar, los métodos protegidos van a bajar. Los métodos privados van a bajar si alguien los usa. ¿Está bien? Lo que hay que tener en cuenta es, yo puedo tener un método privado en mi padre que se llame f. Y yo en mi clase hija puedo definir libremente métodos f. Eso quiere decir que en el proceso de aplanar una clase quizás tenga que cambiar los nombres de las cosas. Y tengo que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Queda claro lo que digo? No. Vos tenés, a ver, acá por ejemplo, la clase B define un método privado f. C tiene toda la libertad del mundo para definir su propio método f. ¿Está bien? Eso quiere decir que cuando vos aplanes esta clase, cuando vos bajes este f, te vas a encontrar con una colisión de nombres. Quiere decir que a este f hay que cambiarle el nombre. Lo que significa que hay que salir a buscar quiénes hacían llamados a f. Sí, esa cara que estás poniendo es correcta. Esto se transforma muy rápidamente en un gran quilombo. Hay que tener mucho cuidado con los nombres de las cosas. Peor aún son los lenguajes que te permiten sobreescribir atributos. Porque también tenés este problema. Vos podrías tener en un lenguaje un atributo X, que es privado, y acá también tener un atributo X. Y a este X lo vas a llamar con X'. El tema es, todos los que hacían referencia a ese X también tienen que cambiar la referencia. ¿Está bien? De vuelta. Cuando vos aplanás, desaparece la herencia. Quiere decir que en cada línea donde aparecía un super.f, ese super tiene que desaparecer. ¿Está bien? Entonces, si la f fue una f que vos bajaste sin cambiarle el nombre, el super.f se transforma en f. Pero si la f cambió de nombre porque había otra f y pasó a ser f', ese super.f se tiene que transformar en f'. ¿Sí? No es trivial el proceso. No me queda claro hasta qué punto lo puedes automatizar el proceso. ¿Y no se puede tomar por defecto el renombrar todo en cada bajada? Digamos, asumo que voy a tener que hacerle ponerle, si hay una A, que abajo se llama A'.
y en donde se usó, si tengo que bajar métodos que lo usan, todos esos métodos usan S' y después yo uso otros nombres aparte. Podrías pensarlo, el tema es como que me hizo acordar un poco al tema de por ahí estoy diciendo que pero en la arquitectura como hacíamos eso de renombre de registro, esas cosas que uno como que mantenía en una tablita, sí. Ibas renombrando todo, y acá como una cosa así, en vez de estar tratando de analizar si alguien lo usó o no, digo, bueno, alguien lo usó, así que lo renombro. Sí. No sería bruto en el sentido de que no estás optimizando, digamos. No estarías optimizando las cosas. Claro, no, eso sí. Pero sí, en un principio podría ser una estrategia. Habría que tener en cuenta... Si bajo un C de arriba, ese C como lo traje de arriba lo llamo C' o lo que sea, y después los métodos adentro que usen ese se están... Claro, te obliga a salir a buscar a todo el mundo. Sí, digamos, todo método que usa C que yo tenga que bajar, ese C lo pasa a C', digamos. Pero ahí como que no andas preguntándote demasiadas cosas. No es óptimo, digamos. Sí, el tema sería, a ver, ponerle que esto sea todo público. ¿Sí? Acá tenés A, B y C. Vos lo que decís es, donde bajo es A', B', C'. Podría llegar a pasar, ¿qué pasa si... A ver, si esta clase C define su propio C, no lo renombrarías, quedaría como C. Sí. Pero si esta B usa C, este C no tenés que cambiarle el nombre, porque vos querés, por vinculación dinámica de código, que esta B use el C que define la clase C. ¿Me explico? ¿Se entiende el caso? No es trivial. No estoy seguro si es automatizable. Probablemente sí, lo que hay muchas condiciones para revisar. ¿Sí? En función de quién lo usa y en qué lugar de la jerarquía de herencia está el método que usa el atributo, vos renombrás o no renombrás. ¿Sí? El paper donde está presentada esta técnica está en la página web. Pero bueno, una vez que vos terminás de hacer esto, y si vos lo haces correctamente, toda tu jerarquía de herencia queda contenida funcionalmente correcta en una única clase. Y obviamente ahí podés aplicar todo lo que vimos antes. Cubrimiento de código, flujo, lo que quieras, porque está todo ahí. No hay nada oculto ahora. Obviamente el único caso donde vos no vas a bajar algo es donde ese método sea invisible y nadie lo use. ¿Sí? O que sea usado por métodos que tampoco se bajan, que también son invisibles. Habría que ver esa situación. Pero después el resto de los casos vos bajás y hay un montón de controles para hacer. Y ese es el flujo de decisión que deberías tomar para saber si bajás y renombrás o no bajás. Hay muchas técnicas que se basan en la idea de tener una clase aplanada, por eso a veces se habla de dos tipos de visibilidades. Cuando hablas el class scope es a nivel de clase local en la jerarquía de herencia, y cuando se habla a nivel de clase aplanada es considerando que vos aplanaste todo y estás viendo todo. ¿Sí? Algunas clases pueden poner restricciones en el orden de los llamados. ¿Sí? Eso quiere decir que vos no deberías llamar a cualquier método en cualquier momento. Esa condición puede estar en función de el historial de llamados anteriores o el estado interno de la clase. ¿Sí? Este tipo de situación se conoce como class modality. ¿Sí? Y hay distintos tipos de modalities para analizar. 4 en total. Podemos tener las clases que son non-modal. En este caso la clase no impone ninguna restricción sobre la secuencia de llamados. Las unimodal, ¿sí? Donde la clase impone restricciones sobre la secuencia de llamados, pero las restricciones están vinculadas a los llamados anteriores y no al contenido del objeto. O sea, yo puedo llamar al método B si antes llamé al método A. Las quasi-modal, las restricciones se imponen sobre la secuencia de llamados en función del contenido del objeto y no de los llamados anteriores. O sea, en función de lo que haya dentro del objeto es lo que yo puedo hacer. Y las modals son las dos. La secuencia de llamados está en función de los llamados anteriores y el contenido del objeto. ¿Está bien?
Testear una clase que no impone restricciones sobre la secuencia de llamados nos abre a nosotros la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo testeamos esta situación? Usando de vuelta el alfa omega, ¿sí? Basándome en la idea de decir, bueno, llevémosla de alfa a omega, arranquemos con los constructores, usémosla un poco y después destruyámosla. Si en este proceso sale todo bien, podemos decir que hay un buen cubrimiento. Estrategias se plantean tres. Una es el define use, hacer secuencias de llamados, ¿sí? Donde usemos métodos def, o sea, métodos que definan cosas en el objeto, y después métodos use, métodos que usen cosas, ¿sí? Una especie de usar los set primero y después los get, o si tengo tipos de consultas también usarlos. Generar secuencias aleatorias es una alternativa también, combinar set y get en forma random. Y si uno conoce que hay secuencias que potencialmente pueden llegar a salir mal, obviamente apuntarles a esas secuencias, ¿sí? Las unimodal eran donde las restricciones en la secuencia de llamados estaban en función de los llamados anteriores. Ahí hay un trabajo hecho por estos dos autores, Kirani y Tsai, que llama especificación de secuencias de métodos, que ellos lo que usan acá son expresiones regulares, y la idea está buena. Ellos lo que dicen es, dada una clase C, yo tengo el conjunto de métodos públicos definidos para C, que se llaman métodos de C. Una secuencia de métodos S va a ser una secuencia finita de métodos pertenecientes al método C. Ellos usan como ejemplo la pila. C es mi clase pila, los métodos de la clase pila van a ser push pop y la consulta is empty, ¿sí? Las secuencias S van a ser secuencias de llamados a esos métodos, ¿está bien? Estas son secuencias random, si se quieren. Push, push, pop, is empty, pop, todos así. Y ellos lo que dicen es, quien desarrolla la clase, el responsable de la clase, debería ser capaz de especificarme una expresión regular que represente el uso correcto de la clase. Esto obviamente no siempre se aplica, pero cuando se puede aplicar, yo puedo tener asociada a una clase una expresión regular. Y la expresión regular documenta el uso correcto de la clase. Por ejemplo, en una caja de ahorro, ¿sí? La expresión regular que define el uso correcto de la caja de ahorro dice, primero hay que crear, después hay que verificar, después se opera y después se borra, ¿sí? Crear es el constructor, verificar va a ser un método de la clase, operar es otra expresión regular que dice primero hay que depositar y después se pueden hacer transacciones. Transacciones quiere decir que yo puedo depositar o retirar todas las veces que yo quiera. Eso está especificando el orden en el cual se hacen las cosas. Lo que tiene de interesante esta técnica es que se puede utilizar como testing estático o dinámico. Yo puedo, a partir de la expresión regular, mirar el código y ver el orden en el cual están apareciendo los métodos, ¿sí? A partir de ese orden yo estoy generando mi S1. Y después lo que tengo que ver es si efectivamente S1 se deriva de la expresión regular definida para la clase, ¿sí? Eso sería estático. Dinámico sería ver cómo se está llamando a la clase. Cada vez que se hace un llamado yo voy generando una cadena nueva de llamados y en todo momento verifico si esa cadena es derivable a partir de la expresión regular. Mientras la respuesta sea sí, quiere decir que se está usando bien. En el momento en que la respuesta es no, quiere decir que alguien hizo algo que no se deriva de la expresión regular, alguien hizo algo que está mal. ¿Está? Lo que les decía recién. Esto yo lo usé para definir una técnica de testing para visualizaciones, que es una de las cosas que hacemos nosotros acá. Una visualización es una representación visual donde en muchos casos existen reglas, órdenes, en el cual yo puedo interactuar con la representación visual. Basándome en esta técnica, lo que hice fue también definir una expresión regular, bueno, y es un trabajo que yo hice y se publicó. Hay un alumno de la licenciatura, Ignacio Rodríguez, que está implementando esto sobre clases. El título de la tesis es Técnicas de testing orientado a objetos basadas en secuenciamiento de métodos. Él está implementando un framework para efectivamente testear siguiendo esta técnica de Kinami Sai
en donde cierra bárbaro usar aspectos. Porque si yo me quiero sentar a ver el orden de los llamados de las cosas, aspectos me da ese lugar cómodo para sentarme, sin meterme en el código que quiero testear, y ver cómo se están llamando las cosas. Entonces, él lo que está definiendo es un framework que maneje expresiones regulares, es algo que está bastante implementado. Uno, programador, tiene que definir cuál es la expresión regular de su clase, porque el programador es el que la conoce, y el framework lo que hace es verificar. El framework se puede usar a nivel estático para generar la documentación de los casos de test. Si yo tengo mis expresiones regulares, yo puedo empezar a generar casos de test. Algo que defino en este trabajo son los criterios de cubrimiento. De vuelta, también expresiones regulares, pero sobre interacciones. Los criterios de cubrimiento están en función de las longitudes de las cadenas. Tengo criterio de cubrimiento que es cadena 1, bueno, testeaste todas las interacciones donde hay una sola. Longitud 2, hay 2, 3, 4, potencialmente obviamente eso es infinito. Y lo mismo pasa con, yo puedo generar interacciones, secuencias inválidas y también testearlas para ver que efectivamente no se puedan ejecutar. Eso también lo está haciendo Ignacio a nivel de clases. Las quasi-modals son las que dependíamos del contenido del objeto, ¿sí? En este caso es muy probable que haya algún tipo de estructura asociada donde se almacena la información, y también probablemente haya invariantes o precondiciones asociadas a las restricciones. Todo esto nos lleva a nosotros a probablemente poder armar un diagrama de estado o tabla de transición, ¿sí? Recuerden que Measure define el estado de un objeto como el valor de sus atributos. Eso define el estado. Si yo puedo hacer cosas en función de los estados, ahí lo que estoy diciendo es, probablemente tenga un grafo de estados que describan el contenido de esos atributos. Entonces yo puedo probablemente expresar, de vuelta, un alfa omega, pero en función de los estados, de los contenidos de los atributos, ¿sí? Y tener las transiciones que a mí me hacen cambiar de un estado al otro. Y de vuelta, grafo de estado lo puedo testear con las mismas técnicas que habíamos visto antes. E igual a como habíamos hecho antes, que la tabla de transición nos permitía forzar transiciones no válidas, lo mismo podríamos plantear acá, ¿sí? A partir del estado alfa, el new me lleva a un estado válido que es vacía, no debería poder hacer otras cosas, y eso lo puedo testear forzándolo. Las modals son las que imponen restricciones, ya sea por el contenido y la secuencia de llamados. Estas son más complejas y las vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Así que por hoy es esto. A nivel de métodos, el código termina siendo código, eso lo puedo testear con cualquiera de las técnicas que ya vimos. En objetos el código suele ser más sencillo. Los problemas que habíamos visto propios de herencia se terminan solucionando eliminando el concepto de herencia o de polimorfismo o lo que sea. En este caso usando instance of o aplanando la clase. Aplanar la clase no es trivial, pero se puede hacer y es una forma de asegurarse testing. Y cuando hay restricciones sobre la secuencia de llamados, yo puedo utilizar distintas metodologías, como vimos recién. Ya sea si no hay restricciones, generar secuencias aleatorias, por ejemplo. Si las restricciones son sobre la secuencia de llamados, este trabajo de Tai Kanami está bueno con la expresión regular, o si no, con un grafo de estados. Y mañana seguimos viendo, mañana no, el martes, las modals. Bien, nos va.